Hola, buenos días mis hermanos. Continuamos con esta serie de estudios bíblicos sobre el panorama profético en este año 2025 y hoy, ya después de haber estudiado en profundidad el tema de la siembra, de la cosecha, del verano, del trigo, de Pentecostés, que todo apunta a mayo, junio, que es el tiempo en el que inicia la cosecha, vamos a continuar con esta pregunta que nos podemos hacer. ¿El rapto ocurrirá sin tribulación? ¿El rapto ocurrirá sin tribulación? Porque eso es algo que se ha creído, de que el rapto ocurre de manera inminente, sin aviso, pero vamos a ver si eso es realidad, si eso es verdad, si eso es lo que muestra la palabra. Y quiero que nos vayamos a Lucas 21, 24, 28. Lucas 21, 24, 28, mira lo que dice. Eh, Te digo que lo que viene antes de esto es el tiempo de tribulación que hubo en el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén y la misma ciudad cayeron en manos del Imperio Romano. Y luego vinieron 2000 años, que nos lleva hasta esta época. Entonces, de ese tiempo hasta ahora, mira lo que dice, y caerán a filo de espada, está hablando de los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto ocurrió y así ha estado durante 2000 años. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto lo hemos venido mirando, estudiando, los tiempos de los gentiles son 2000 años. Entonces, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, mira lo que dice. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mira lo que dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces quiero que notes todo lo que está ocurriendo antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Te está marcando tiempos, te está diciendo cuándo los tiempos de los gentiles se cumplan. Claro, nosotros no podemos ver cuándo se cumplen los tiempos de los gentiles, a no ser de que ocurran estas señales. Cuando veamos estas señales ocurrir es porque los tiempos de los gentiles están terminando, para dar paso al tiempo de Israel. Eso es lo que nos va a marcar eso. Ahora quiero que notes todo lo que está ocurriendo. Mira lo que dice. Habrá señales en el sol. Bueno, vamos a ver qué algo ocurre en el sol, en la luna y en las estrellas. Van a ocurrir cosas. Aquí en este pasaje no se nos dice qué, pero en otros pasajes sí se nos dice lo que ocurre exactamente con el sol, la luna y las estrellas. Pero vamos a ver lo que dice con la gente. Dice, y en la tierra angustia de las gentes. O sea, no está diciendo que las personas van a estar viendo algo. Cuando dice la gente, los gentiles, las naciones, es decir, no creyentes. Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, están viendo algo en el mar. Tsunamis. Y si es tsunamis es porque quizá ocurrió un terremoto. Bueno, eso no está ahí, pero podemos deducir que eso puede estar ocurriendo. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, la gente va a estar viendo algo en los cielos y va a ver que ocurre algo en las aguas, inundaciones quizá, no las típicas que podemos ver en cualquier momento del año, no. Esto es otra cosa diferente, la gente está viendo que ocurre algo. ¿Esto te parece que sea un arrebatamiento que ocurre de manera inminente, sin aviso? ¿Verdad que no? Aquí hay aviso. Solo que la gente que no tiene una relación con el Señor, que no es creyente, no sabe lo que está ocurriendo. Creerán que es el fin del mundo, pero no sabrán cómo llegar a Cristo. Este es el tema. Cuando habla de que será en tiempos como los de Noé, que la gente está comprando, vendiendo y todas esas cosas,
Sí, es un tiempo normal, venimos en un tiempo normal, así estará el sistema funcionando, pero en medio de eso van a ocurrir todas estas cosas y la gente no va a saber qué es lo que ocurre. O sea, la gente comprando y vendiendo en un centro comercial va a empezar va a empezar a ver estas cosas. Va a correr, va a sentir angustia, pero todavía no va a haber, no va a haber ocurrido el arrebatamiento. Porque dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, tiene que ocurrir todo esto para que venga nuestra redención. Es decir, va a haber un lapso de tiempo en el que la gente va a tener angustia, porque va a estar viendo algo. O sea que va a haber aviso. Solo que la mayoría de la gente, los incrédulos, los que no conocen al Señor, no van a entender lo que está ocurriendo, ni van a entender cómo salvarse de esto. ¿Qué van a hacer? Van a esconderse, van a huir, van a saquear las tiendas. Entonces, ¿te parece que esto es como algo inminente que ocurre en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos? No, en un abrir y cerrar de ojos es la transformación de nuestros cuerpos, pero no todo el proceso del rapto. Tenemos que diferenciar muy bien esto. Entonces, claro, como en las películas, esto ocurrió mucho en las películas que se nos muestra algo rápido, inminente y que estamos de un momento de calma, de tranquilidad y en un abrir y cerrar de ojos no fuimos. Esto se nos ha mostrado en las películas, pero hermanos, esto no es así, esto no es lo que nos muestra la palabra. Mira lo que sigue ocurriendo. Mira en Apocalipsis 12:1-5, entendemos que el hijo varón de Apocalipsis 12 representa a la iglesia, que va a ser arrebatada. Entonces mira lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Mira, está hablando de dolores de parto. Dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Mira lo que pasa. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces recuerdas que en el pasaje anterior hablábamos de que pasaba algo con las estrellas. La luna y las estrellas. Señales en el sol, la luna y en las estrellas. Bueno, mira lo que pasa. Las estrellas caen del cielo. Entonces, bueno, ¿será que esto es una estrella fugaz? No pasa nada, esto no le hace nada a la tierra. No, hermanos. Estamos hablando de las potencias de los cielos. Y si caen estrellas del cielo, claro que afecta a la tierra. Incendios van a caer, depende de las estrellas que caigan, de su tamaño. Van a ser arrojadas sobre la tierra, con todo lo que ello implica. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Esto te parece que es algo tranquilo, que nos vamos en calma? No, hermanos. El dragón se para frente a la mujer para devorar al hijo varón que está por nacer. Son dolores de parto. Pregúntale a una mujer que está de parto si está muy cómoda con los dolores de parto. Y si trajo a su hijo al mundo de manera cómoda y tranquila. No, hermanos. Así no funciona esto. Dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué nos está mostrando esto? Que el hijo varón es arrebatado en medio de aflicción y tribulación. Ojo, no gran tribulación, no, tribulación. Hay que diferenciar tribulación de gran tribulación. Gran tribulación, ese gran es mega, en griego, que es grande, grande, grande. O sea, amplifica aquello de lo que está hablando. Amplifica la tribulación. Grande tribulación. Es que no sabemos lo que es la gran tribulación. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la grande tribulación. Mira Apocalipsis 6, 12, 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí, entonces mira las señales de las que hablaba Lucas. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, está hablando de oscuridad, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mira, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Claro, porque está hablando de terremoto.
Y está hablando de tsunami, las islas inundadas, costas, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Te parece que esto es algo cómodo? No, hermanos, esto es tribulación. Pero vuelvo e insisto, no gran tribulación. Ahorita te muestro dónde va la gran tribulación, porque la palabra no lo muestra. Pero que hay tribulación, hay tribulación. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mira qué tremendo esto. Estos infames, estos sinvergüenzas, porque no hay otra palabra, poderosos de la tierra, los ricos, los grandes, saben que viene el gran día de la ira de Dios. Por eso tienen búnkeres, por eso se esconden en las cuevas, ellos se están preparando, porque ellos conocen la Biblia, ellos conocen la palabra de Dios, y como los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen, y hacen otra cosa. Al resto del mundo le dicen que la palabra de Dios no es verdadera, pero ellos sí la creen, solo que no quieren obedecer, por eso se preparan con búnkeres. Insensatos que creen que allá no les llegará la ira del Señor. Entonces yo sé que tú me estás diciendo: no, pero es que mira, esto es el gran día de la ira, esto es al final de la gran tribulación. Sí, tiene sentido si no tomas otros pasajes en cuenta. Pero mira lo que dice: esto es la ira del Cordero, y esto es diferente a la ira de Dios. El Señor dijo que el Espíritu del Señor está sobre él, dijo en Lucas, para traer libertad a los cautivos, libertad a los pobres, tú conoces ese pasaje, para proclamar el año del favor del Señor. Hasta ahí es el tiempo de la gracia, pero después dice: y el día de venganza de nuestro Dios. Esta es la ira del Cordero, el día de venganza. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue rechazado, y esa ira va a caer sobre los que lo rechazaron. Entonces tenemos que separar la ira del Cordero de la ira de Dios. Te lo voy a mostrar en Apocalipsis 15, donde se habla de las copas de la ira. Esto es al final de la gran tribulación. Búscalo, Apocalipsis 15. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, mira lo que dice, se consumaba la ira de Dios. Se consumaba. ¿Qué es una consumación? Terminar algo. La consumación no es el principio de algo, la consumación es terminar algo, como cuando Cristo dijo: consumado es, y murió. Consumó su labor en la tierra, pero él comenzó esa labor en la tierra 3 años y medio antes. Fue lo que comenzó, pero ¿cuándo se consumó? En la cruz. Entonces la consumación nos habla de terminar algo, no de comenzarlo ni de la parte de la mitad, no, nos habla del final de algo que se comenzó. Entonces las copas de la ira, que están al final de la gran tribulación, en ellas se consuma la ira de Dios. Mira más adelante, después de estas cosas, mire, ya que fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo, el testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Las 7 copas que derraman los 7 ángeles al final de la gran tribulación, en ellas se consuma la ira de Dios. Entonces, si hubo una consumación, tuvo que haber un inicio. ¿Cuándo es el inicio de la ira de Dios? Hermanos, es el sexto sello, Apocalipsis 6, donde los ricos y poderosos dicen: porque el gran día de su ira ha llegado. Es decir, que el gran día de la ira de Dios, de venganza de Jehová, gran tribulación, bueno, gran tribulación sería más adelante realmente, pero el gran día de la ira de Dios es todo este tiempo de sellos, trompetas y copas. Desde el sexto sello realmente, no desde el primero, desde el sexto. Porque en el sexto es que la iglesia es arrebatada, en el 7 la ves. Entonces puedes ver que la iglesia es arrebatada en el sexto sello. Y ahí comienza el tiempo de la ira de Dios. Del Cordero primero y luego va avanzando hasta culminar al final con las copas de la ira de Dios, que es la consumación. Entonces es muy importante entender,
la ira del Cordero, diferenciarla de la consumación de la ira de Dios, que es al final de la gran tribulación. ¿Ves qué diferente es? Entonces, claro, nos vamos en medio de tribulación y vamos a mirar eso en Mateo 24. Tú puedes ver que él empieza narrando los hechos del fin y habla de que no os turbéis, vendrá guerra, rumores de guerra, reino contra reino, y dice que todo esto es principio de dolores, claro, porque te está hablando de una mujer parturienta, la mujer de Apocalipsis 12. Entonces dice, mira, entonces os entregarán a tribulación. Está hablando de un grupo, no está hablando de toda la iglesia, está hablando, unos serán entregados a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. O sea, el rapto de la iglesia está por acá, hermanos, por acá. Porque aquí le está hablando a Israel, a los discípulos de Israel, pero la iglesia sabemos que está escondida en esos pasajes. Y la puedes ver más claramente en Lucas 21. Dice, muchos tropezarán entonces, os entregarán unos a otros y os aborrecerán. Bueno, tú conoces todo esto. Dice, más el que persevere hasta el fin será salvo. Y este persevere hasta el fin vas a ver que está relacionado con la abominación desoladora y eso es más adelante. Eso no es en el sexto sello, eso es más adelante, mucho más adelante. Entonces ahí sí es la gran tribulación. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces mira que nos marca algo. La abominación desoladora. Tú vas a leer que cuando ocurre esto, dice, porque entonces habrá gran tribulación. Aquí es la gran tribulación. Entonces, primero es tribulación que está relacionada con principio de dolores. Ese es el sexto sello. Pero mucho más adelante viene porque entonces habrá gran tribulación que está relacionado con la abominación desoladora. La abominación desoladora es lo que marca el momento en el que ocurre la gran tribulación. Y tú vas a ver que esta parte de acá está hablando del mundo en general. Naciones, reinos, nación contra nación, reino contra reino, guerras. Pero cuando viene la abominación desoladora está hablando de Judea, porque eso es más adelante, mis hermanos. Entonces hay que separar tribulación, que está hablando que comienza en todo el mundo, de la gran tribulación que comienza en Judea. Y mira lo que dice más adelante, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la tribulación, o sea, de lo que está ocurriendo en el mundo, o sea, sexto sello. No de la gran tribulación de lo que está ocurriendo en Judea. Hay una diferencia, porque en Mateo 24 el Señor es como que va narrando algo y va, se adelanta y se devuelve, se adelanta y se devuelve. No es lo mismo en Lucas 21. Lucas 21 tú puedes ver todo más cronológico desde el tiempo de Jesús hasta nuestro tiempo. Y incluye el tiempo de los gentiles. Entonces vas a ver que cuando habla aquí de inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de esta parte primera, inicial, en la que habla de os entregarán la tribulación. No de la gran tribulación que está relacionada con Judea y con los judíos, día de reposo, todo eso. Entonces, inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es lo mismo que está en Lucas 21, lo que ahorita leímos, que es después del tiempo de los gentiles, o sea, cuando el tiempo de los gentiles termine, para dar paso a Israel. Yo sé que esto es un poco enredado en Mateo 24, pero en Lucas 21 lo entiendes perfectamente. Que esto que va a ocurrir aquí, señales en el cielo, es lo mismo de Lucas 21, de Apocalipsis 6, el sexto sello, de Apocalipsis 12, la mujer que está de parto, es lo mismo. Señales en los cielos, sol que se oscurece, luna que no da su resplandor, las estrellas caen, es lo mismo. Entonces, esta venida del Hijo del Hombre está haciendo alusión a el tiempo de tribulación, no al tiempo de la gran tribulación. Eso está relacionado con la abominación desoladora, hermanos. Entonces tú me dices, no, que la iglesia no pasará por tribulación. Bueno, vamos a ver, porque si lees Apocalipsis 3:10, dice que la iglesia de Filadelfia será guardada del tiempo de tribulación. De la hora de la prueba, para ser más exacto, no del tiempo de tribulación. De la hora de la prueba. Y la hora de la prueba es todo el tiempo del fin. Pero vas a ver que en Apocalipsis 2, 8, 11 se habla de la iglesia de Esmirna.
y se le dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Mira que esto es lo mismo que pasa en Mateo 24, tribulación, perseguidos. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, mis hermanos, no podemos tomar una parte de la palabra y omitir la otra. Así como decimos que a la iglesia de Filadelfia se le guarda porque guarda la palabra, hay otra iglesia, que es la iglesia de Esmirna, que dice que pasará por tribulación. Ojo, no por gran tribulación, que está relacionada con la abominación desoladora, que es mucho más adelante, en el contexto de los judíos. No, por tribulación, que es al principio, que está relacionado con todo el mundo, a todas las naciones. Entonces sí hay una parte de la iglesia que sufre tribulación y que incluso unos serán encarcelados y otros morirán. Se le dice a la iglesia de Esmirna. Y permítame decirte que la iglesia de Esmirna, al igual que la iglesia de Filadelfia, no se le reclama nada. Esto es potestad de Dios, mis hermanos. Hay una iglesia que Dios considera, o una parte de la iglesia que Dios considera que para ser purificada debe pasar por tribulación. No sabemos quiénes son. Lo único que sabemos de la iglesia de Filadelfia es que la guarda porque guarda la palabra de su paciencia. Si bien a la iglesia de Esmirna no se le dice que no la guarda, entonces ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, seguir perseverando en la palabra para no pasar por la tribulación que se le muestra a la iglesia de Esmirna. Quizá la iglesia de Esmirna sea en territorios donde hay mayor persecución, no lo sabemos. Pero que va a haber persecución y tribulación, sí, por un momento corto, sí, mis hermanos. Porque no podemos excluir lo que se le dice a la iglesia de Esmirna y decir solo lo que se le dice a la iglesia de Filadelfia que va a ser guardada. La palabra de Dios dice que la suma de tu palabra es la verdad. Estamos viendo que sí hay tribulación alrededor de nosotros. Puede que no te toque a ti, a mí, si Dios nos ve dignos. Mira que eso también dice la palabra, que nos vea dignos de escapar. ¿Cierto? Estamos hablando en sentido físico. Dignos de escapar. Dios está viendo algo, Dios está viendo fe, que perseveramos en la palabra. Bueno, tenemos que ver qué es lo que Dios ve para que nos guarde y no pasar por tribulación. Entonces, mis hermanos, hay tribulación, va a haber tribulación en medio de nuestra salida de este mundo. No puedes decir que todo eso va a ocurrir después de que salimos. Es decir, que terremoto, tsunamis, estrellas que caen, va a ocurrir, persecución va a ocurrir después de que nos vamos. No, la palabra nos está mostrando que es antes y durante nuestra salida. Y después todo se va a poner peor. Y la gran tribulación vendrá mucho después. Así que el inicio de tribulación es lo que da lugar al rapto. En medio de eso nos vamos. Puede que tú vayas a estar resguardado en casa. Sabemos que en muchos sueños se nos ha mostrado eso. Terremoto, tsunamis, también se ha mostrado tribulación. Estados Unidos va a comenzar a caer. Terremotos sobre la costa oeste de Estados Unidos. Bombas nucleares, eso se ha mostrado. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Preguntarle a Dios. Pregúntale al Señor, Señor, ¿dónde quieres que yo esté cuando vengas por nosotros? Eso es lo que yo he hecho. ¿Dónde quieres que yo esté ubicado cuando tú vengas por tu iglesia? Algunos deberán salir de Babilonia, que se considera Estados Unidos. Otros no, incluso en la costa oeste. El Señor les dirá, no, aunque estés en la costa, frente al mar, quédate ahí, que ahí te guardaré. Porque Dios tiene el poder para guardarte donde estés. A otros les dirá, salgan de ahí, como dice la palabra, salir de Babilonia. Sabemos que ese salir de Babilonia tiene que ver más con algo en el corazón, de que nos apartemos de todas las inmundicias de Babilonia. Pero también algunos significará salir de Estados Unidos. Otros no significará eso. Por eso, porque Dios es un Dios personal y trabaja con cada uno. Así que tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde quieres que esté ubicado con mi familia cuando vengas por tu iglesia? Entonces, hermano, de ninguna manera, y podemos hablar de muchos más pasajes bíblicos, no quiero hacer este video demasiado largo, pero más adelante tocaremos de todo lo que está ocurriendo o lo que estará ocurriendo
cuando la iglesia salga de este mundo, antes del rapto, durante el rapto y después del rapto, porque hay mucha información que Dios ha revelado por sueños, por visiones y también en su palabra. Entonces espero que esto haya sido de edificación para ti y tu familia. Dios te bendiga.